Hola, hola, amantes del drama y las telenovelas, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirnos juntos en un mundo de intrigas, pasiones y secretos, todo al estilo turco. Hoy vamos a hablar de un género que me fascina y que sé que a muchos de ustedes también, las series turcas familiares. Esas historias que nos enganchan desde el primer capítulo, llenas de personajes complejos, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama. Vamos a explorar algunas de las series más adictivas y que, sin duda, te robarán el corazón. Prepárense para apuntar nombres porque después de este vídeo, tendrán una lista enorme de series para ver. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este universo de series turcas familiares. Empecemos con una serie que creo que es casi obligatoria si eres fan de este género, Erkay, Amor y Venganza. Esta serie es una explosión de emociones. La historia gira en torno a Reyyan y Miran. Reyyan pertenece a la poderosa familia Adolu, una familia con profundas raíces y un gran peso en la ciudad de Mardin. Miran, por otro lado, llega a Mardin con un único objetivo: vengar la muerte de sus padres. El plan: casarse con Reyyan y luego abandonarla. Pero como suele suceder en estas historias, el amor lo complica todo. La química entre los protagonistas es increíblemente palpable, y el drama familiar es de los que te mantienen al borde del asiento. Los secretos del pasado, las traiciones y las luchas de poder son el pan de cada día en esta serie. Además, los paisajes de Mardin son absolutamente espectaculares, lo que añade un plus visual a la historia. Si buscas una serie con romance, venganza y un toque de drama familiar intenso, Erkay es para ti. Y hablando de la familia Adolu, es imposible no sentir una mezcla de admiración y repulsión hacia sus miembros. Cada uno tiene sus propios demonios y motivaciones ocultas, lo que los convierte en personajes fascinantes. Nasu Adolu, el patriarca, es un hombre inflexible y autoritario, obsesionado con mantener el honor de su familia. Su frialdad y sus decisiones despiadadas tienen un impacto devastador en la vida de Reyyan. Por otro lado, tenemos a Azize Aslan Bey, la abuela de Miran, una mujer despiadada consumida por la venganza. Su sed de justicia, aunque comprensible, la lleva a cometer actos terribles, creando un ciclo de violencia que parece interminable. La complejidad de estos personajes, sus motivaciones y sus relaciones interconectadas hacen que Erkay sea una serie tan adictiva. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Istanbul Helin, o Novia de Estambul. Esta serie es un poco más sensible, digamos. Cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que vive una vida independiente en Estambul. Un día, conoce a Faruk, un hombre rico y poderoso que pertenece a una familia muy tradicional de Bursa. Se enamoran y deciden casarse, lo que lleva a Süreyya a enfrentarse a un mundo completamente diferente al suyo. La serie explora las diferencias culturales, las tensiones familiares y las dificultades de adaptarse a una nueva vida. La suegra, Esma Sultan, es un personaje icónico que representa la tradición y el control. Istanbul Helin es una serie muy emotiva que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia y el amor. Además, la banda sonora es preciosa. La mansión Boran, donde vive la familia de Faruk, se convierte en un personaje más de la serie. Sus paredes son testigo de secretos, amores prohibidos y luchas de poder. La rigidez de las costumbres tradicionales choca frontalmente con el espíritu libre y moderno de Süreyya, generando conflictos constantes. La serie también aborda temas como la maternidad, la lealtad y la búsqueda de la identidad. Süreyya lucha por encontrar su lugar en una familia que la ve como una intrusa, mientras Faruk intenta equilibrar su amor por ella con sus obligaciones familiares. La evolución de la relación entre Süreyya y Esma Sultan es uno de los puntos fuertes de la serie. A pesar de sus diferencias iniciales, ambas mujeres aprenden a respetarse y a entenderse, demostrando que el amor y la comprensión pueden superar incluso las barreras culturales más arraigadas. Cambiando un poco de tono, les quiero hablar de Kukur, una serie que combina drama familiar con acción y crimen. Kukur es el nombre de un peligroso barrio de Estambul controlado por la familia Koval. Cuando la familia se enfrenta a una nueva amenaza, las tensiones internas se intensifican y los secretos salen a la luz.
Esta serie es mucho más oscura y violenta que las anteriores, pero el drama familiar sigue siendo el núcleo de la historia. Los lazos entre los hermanos Koval son fuertes, pero también están llenos de conflictos y rivalidades. Si te gustan las series con acción, suspense y personajes complejos, Kukur es una excelente opción. La serie no se limita a mostrar la violencia del mundo del crimen, sino que también explora las consecuencias emocionales que tiene sobre los miembros de la familia Koval. Idris Koval, el patriarca, es un hombre poderoso y respetado, pero también atormentado por su pasado. Sus hijos, Yamak, Kumali, Karaman y Selim, luchan por estar a la altura de su legado, mientras intentan proteger a su familia y a su barrio de las amenazas externas. La serie también destaca el papel de las mujeres en Kukur. Sena, la esposa de Yamak, es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de desafiar las normas sociales. Sultán, la madre de los hermanos Koval, es una figura matriarcal que ejerce una gran influencia sobre la familia. La lealtad, el honor y la venganza son temas recurrentes en Kukur, que ofrece una visión cruda y realista de la vida en un barrio marginal de Estambul. Ahora pasemos a una serie que es un verdadero fenómeno, Yalan o Golden Boy. Esta serie es una adicción total. La historia se centra en Ferit, un joven rico y consentido que vive la vida al máximo. Para controlarlo, su abuelo decide obligarlo a casarse con una joven de su pueblo natal, Suna. Sin embargo, Ferit se enamora de la hermana de Suna, Seyran. Yalan es una serie llena de drama, romance y situaciones cómicas. Los personajes son muy carismáticos, y la trama está llena de giros inesperados. La serie explora las dinámicas familiares, las diferencias entre las generaciones y la lucha por el amor y la libertad. Además, el vestuario y la ambientación son espectaculares. Si buscas una serie entretenida y adictiva, Yalan es la serie ideal. La mansión de la familia Koran, donde vive Ferit, es un símbolo de riqueza y poder. Sin embargo, detrás de esa fachada de lujo se esconden secretos y tensiones. Ali Saa, el abuelo de Ferit, es un hombre autoritario que controla a su familia con mano de hierro. Sus decisiones, aunque a veces parecen arbitrarias, siempre están motivadas por el deseo de mantener el orden y la tradición. La relación entre Ferit y Seyran es el corazón de la serie. Su amor, que nace de un matrimonio arreglado, se enfrenta a numerosos obstáculos. Las diferencias sociales, las intrigas familiares y los propios demonios de Ferit ponen a prueba su relación constantemente. La serie también aborda temas como el machismo, la violencia doméstica y la importancia de la educación. Seyran, una joven inteligente y ambiciosa, lucha por hacer valer sus derechos en una sociedad que la considera inferior por ser mujer. Y no podemos olvidar Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie es un drama épico ambientado en la Turquía de los años 70. La historia sigue a Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes amantes que huyen de Estambul después de un trágico incidente. Llegan a Kukurova, donde trabajan en una granja y se enfrentan a muchos desafíos y obstáculos. Tierra Amarga es una serie llena de amor, traición, venganza y lucha por la supervivencia. Los personajes son muy fuertes y complejos, y la trama está llena de giros inesperados. La serie explora temas como la clase social, la justicia y la importancia de la familia. Si te gustan las series con un toque histórico y un drama intenso, Tierra Amarga es una excelente opción. Es larga, sí, pero te enganchará desde el principio. La vastedad de los campos de Kukurova sirve de telón de fondo para esta historia de amor y supervivencia. La hacienda Yaman, donde trabajan Zuleya y Yilmaz, es un microcosmos de la sociedad turca de la época, con sus jerarquías, sus injusticias y sus desigualdades. Demir Yaman, el dueño de la hacienda, es un hombre poderoso y despiadado que se obsesiona con Zuleya. Su amor posesivo y su sed de venganza desencadenan una serie de acontecimientos trágicos que afectan a todos los personajes. La serie también destaca la importancia de la amistad y la solidaridad en tiempos de crisis. Los trabajadores de la hacienda, a pesar de sus propias dificultades, se apoyan mutuamente y luchan por defender sus derechos. La lucha de Zuleya y Yilmaz por mantener su amor vivo en medio de la adversidad es el eje central de la serie. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superar incluso los obstáculos más difíciles. Otra serie que me encanta es Kardeş o Kuklar, o Hijos Hermanos. La historia se centra en dos hermanas, Umay y Umran, que tomaron caminos muy diferentes en la vida. Umay es una mujer rica y exitosa que vive en Estambul,
mientras que Umran es una mujer humilde que vive en un pequeño pueblo. Un día sus caminos se cruzan nuevamente y sus hijos se enamoran. Hijos Hermanos es una serie llena de drama, secretos y conflictos familiares. La serie explora temas como la envidia, el resentimiento y la importancia del perdón. Las actuaciones son muy buenas y la trama te mantiene enganchado desde el principio. Es una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y las segundas oportunidades. La rivalidad entre Umay y Umran es el motor de la serie. Sus caminos separados y sus diferentes estilos de vida han alimentado un resentimiento que ha perdurado durante años. Cuando sus hijos se enamoran, sus viejas heridas se reabren, amenazando con destruir a sus familias. La serie explora las consecuencias de las decisiones del pasado y la dificultad de superar los errores. También destaca la importancia de la comunicación y la empatía para sanar las relaciones dañadas. La historia de amor entre los hijos de Umay y Umran se convierte en una oportunidad para que las dos hermanas se reconcilien y encuentren la paz. Y para finalizar esta selección, quiero hablarles de Omer. Esta serie es un remake de la serie israelí Shtisel y cuenta la historia de Omer, un joven muezín que vive en un barrio conservador de Estambul. Se enamora de Gamze, una mujer divorciada y mayor que él, lo que causa un gran revuelo en su comunidad. Omer es una serie muy diferente a las anteriores. Es una historia más íntima y reflexiva que explora temas como la fe, el amor y la tradición. La serie es muy respetuosa con la cultura y la religión, y las actuaciones son excelentes. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Omer es una excelente opción. El barrio donde vive Omer es un lugar donde las tradiciones y las costumbres tienen un gran peso. El amor entre Omer y Gamze desafía las normas sociales y religiosas, generando un conflicto interno en Omer. Su fe y su amor por Gamze chocan, obligándolo a tomar decisiones difíciles. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la lucha por encontrar la felicidad en un mundo lleno de restricciones. También destaca la importancia del diálogo y la comprensión para superar las diferencias culturales y religiosas. La historia de Omer y Gamze es un testimonio de la fuerza del amor y la capacidad de superar incluso los obstáculos más difíciles. Y bueno, llegamos al final de esta aventura por el mundo de las series turcas familiares. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que hay mucho más por descubrir. Para resumir un poco, hoy exploramos algunas series turcas que se centran en el drama familiar, incluyendo Erkay, Amor y Venganza, Istanbul Gelin, o Novia de Estambul, Kukur, Yalan, o Golden Boy, Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga, Kardeş o Kuklar, o Hijos Hermanos, y Omer. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre las dinámicas familiares, los secretos y los conflictos que pueden surgir. Hemos visto cómo la venganza, el amor, la tradición, la envidia y la fe se entrelazan en estas historias, creando un mosaico de emociones y experiencias que nos conectan con la realidad turca. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima obsesión turca. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Cuáles me recomiendan? ¿Han visto alguna de las que mencioné? Déjenme sus comentarios abajo. Además, me gustaría saber qué aspectos de estas series les resultan más atractivos. ¿Son los personajes complejos y sus motivaciones contradictorias? ¿Son las tramas llenas de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento? ¿O son los paisajes espectaculares y la rica cultura turca que se reflejan en cada escena? Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el mundo de las series turcas es vasto e inagotable, así que siempre hay algo nuevo por descubrir. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en estas historias apasionantes y llenas de emociones. Hasta la próxima.